¿Qué tal, compañeros? Buenos días, tardes, noches. Yo les voy a hablar un poco de los estudios de estabilidad. Bueno, los estudios de estabilidad van a estar regidos por la NOM 073 SSA1 2005, que habla sobre la estabilidad de fármacos y medicamentos. Los estudios de estabilidad hacen referencia a la capacidad de un fármaco o un medicamento de permanecer dentro de las especificaciones de calidad establecidas en el envase que lo contiene durante su periodo de vida útil. Tendrá requerimientos físicos, químicos, biológicos o microbiológicos. Se efectúan para determinar el periodo de tiempo y las condiciones de almacenamiento en las cuales las materias primas y preparaciones oficiales se mantienen dentro de las especificaciones sobre identidad, potencia, calidad y pureza establecidas en las monografías de la farmacopea. El objetivo de los estudios de estabilidad es proporcionar evidencia documentada de cómo la calidad de un fármaco o un medicamento varía con el tiempo, bajo la influencia de factores ambientales como temperatura, humedad o luz. Los estudios permiten establecer las condiciones de almacenamiento, periodos de reanálisis y vida útil. El campo de aplicación en esta norma es obligatorio en el territorio nacional para fábricas o laboratorios de materias primas para elaboración de medicamentos o productos biológicos para uso humano y fábricas o laboratorios de medicamentos o productos biológicos para uso humano. Bien, ahora les voy a hablar sobre los tipos de estudios de estabilidad. Como primero tenemos la degradación forzada, que aunque esta no viene en la NOM, viene en algunas farmacopeas de otros lados, que estos son estudios que se llevan a cabo para obtener datos sobre los productos y mecanismos de descomposición de la sustancia y verificar la aptitud de métodos analíticos propuestos. Su naturaleza depende del tipo de sustancia y producto farmacéutico. Los ensayos pueden realizarse sobre un único lote de material e incluir el efecto de temperaturas superiores a las condiciones elegidas para el estudio acelerado. Como segundo tenemos estudio de estabilidad acelerado, que es un estudio diseñado por aumentar la velocidad de degradación química o cambios en las propiedades físicas de una sustancia o un producto farmacéutico, empleando condiciones de almacenamiento extremas. Estos estudios tienen como objeto determinar los parámetros cinéticos de los procesos de degradación o predecir la vida útil del producto farmacéutico en condiciones normales de almacenamiento. Los resultados de los estudios acelerados deben ser complementados por los estudios de estabilidad de larga duración. Estos datos pueden también emplearse para evaluar efectos químicos a largo plazo en condiciones no aceleradas y para evaluar el impacto de desviaciones de corta duración de las condiciones de almacenamiento declaradas en el rótulo, como las que pueden ocurrir durante el transporte y distribución. Los resultados de estudios acelerados no siempre predicen los cambios físicos. Tercero, estudio de larga duración en tiempo real. Estudio diseñado para la evaluación de las características de estabilidad física, química, biológica y microbiológica de un producto farmacéutico o una sustancia bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas, que cubre todo el periodo de vida útil o el periodo de reanálisis propuesto. También tenemos la fecha de reanálisis, que es la fecha en que se debe realizar un nuevo análisis para verificar que la sustancia o producto farmacéutico es aún apropiado para su uso. Aquí podemos ver un quinto punto que no siempre es tan importante porque va a depender de los estudios de estabilidad a largo plazo o de la regulación en tiempo real, que son las estabilidades a condición intermedia. Bien, ya vimos los tipos de estudio de estabilidad y ahora vamos a ver cómo se aplican en fármacos nuevos. Primero tenemos la selección de lotes. Los estudios de estabilidad deben llevarse a cabo en al menos 3 lotes pilotos del fármaco fabricados por la misma ruta de síntesis y aplicando el método de manufactura que simule el proceso que será usado en la manufactura de los lotes de producción. Los lotes pilotos son lotes producidos para fines experimentales, generalmente de menor tamaño que el lote de producción. Como segundo tenemos el sistema contenedor-cierre. Los estudios deben llevarse a cabo en el mismo sistema contenedor-cierre o representativo al propuesto para su almacenamiento y distribución. Como tercero tenemos los parámetros a evaluar y metodología analítica. El protocolo del estudio debe incluir los parámetros o especificaciones de estabilidad que son susceptibles de cambiar durante el estudio y que pueden influir en su calidad, seguridad o eficacia.
Las pruebas deben cubrir en su caso parámetros físicos, químicos, biológicos o microbiológicos. Se deben aplicar métodos analíticos indicativos de estabilidad validados. Y por último tenemos las condiciones del estudio. Las condiciones del estudio y su duración deben ser suficientes para cubrir el almacenamiento, distribución y uso del fármaco, que aplicaría en los cuadros siguientes, o sea, en los tipos de estudio que estamos aquí viendo. Pueden pausar el video si gustan ver detenidamente cada requerimiento para esto de tiempo, condiciones de almacenamiento y frecuencias de análisis. Cabe mencionar que todo lo que voy a mencionar es de una manera general porque hay condiciones en las que pueden cambiar eh, las condiciones de almacenamiento, el periodo mínimo y la frecuencia de análisis. Como puntos adicionales tenemos que es decisión del fabricante llevar a cabo los estudios de estabilidad a largo plazo a 25 grados Celsius más menos aproximadamente 2 grados Celsius sobre 60% o aproximadamente 5% de humedad relativa o a 30 grados Celsius aproximadamente 2 grados Celsius sobre 65% más menos 5% de humedad relativa. Ahora, si bien está a 30 grados Celsius más menos 2 grados Celsius sobre 65% más menos 5% de humedad relativa, es la condición del estudio de estabilidad a largo plazo. No es necesario hacer el estudio a la condición intermedia, como ya lo había mencionado. Por otra parte, si los estudios de estabilidad a largo plazo se llevan a cabo a 25 grados Celsius más menos 2 grados Celsius sobre 60% más menos 5% de humedad relativa, y ocurren cambios significativos durante los 6 meses del estudio de estabilidad acelerada, se deben llevar a cabo pruebas adicionales a la condición intermedia y evaluar los resultados de acuerdo a los criterios de cambio significativo. Se considera cambio significativo a cualquier no cumplimiento de las especificaciones de estabilidad establecidas. Ok, ahora tenemos los fármacos conocidos. La selección de lotes, los estudios de estabilidad deben llevarse a cabo de acuerdo a alguna de las dos opciones siguientes. Opción 1, en al menos 2 lotes de producción fabricados por la misma ruta de síntesis y bajo las condiciones de estudio indicadas en 6.4, que eso viene en la norma, y someter un tercer lote de producción una vez que ésta sea continua. O opción 2, 3 lotes piloto fabricados por la misma ruta de síntesis bajo las condiciones de estudio indicadas. En esta opción, los 3 primeros lotes de producción deben ser sometidos a estudios de estabilidad a largo plazo utilizando el mismo protocolo. Sistema contador-cierre. Los estudios deben llevarse a cabo en el mismo sistema contador-cierre o representativo el propuesto para su almacenamiento y distribución. Parámetros a evaluar y metodología analítica. El protocolo del estudio debe incluir los parámetros o especificaciones de estabilidad que son susceptibles de cambiar durante el estudio y que pueden influir en su calidad, seguridad o eficacia. Las pruebas deben cubrir en su caso parámetros físicos, químicos, biológicos o microbiológicos. Se deben aplicar métodos analíticos indicativos de estabilidad validados. Las condiciones de estudio y su duración deben ser suficientes para cubrir el almacenamiento, distribución y uso del fármaco, que se aplicaría en la siguiente tabla. Los puntos finales para esto, respecto a cambios significativos, condiciones similares a la estabilidad a largo plazo, son los mismos que en un fármaco nuevo. Bien, tenemos ahora medicamentos nuevos. La selección de lotes. Los estudios de estabilidad deben llevarse a cabo en al menos 3 lotes de almacenamiento, fabricados con la misma fórmula cual y cuantitativa y aplicando el método de fabricación que simule el proceso que será usado en la fabricación de los lotes de producción para comercialización. 2 de los 3 lotes deben ser al menos lotes pilotos. El tercero puede ser de menor tamaño. Cuando sea posible, los lotes de medicamento deben ser producidos utilizando diferentes lotes del ingrediente activo. El sistema contenedor-cierre. Los estudios deben llevarse a cabo en el mismo sistema contenedor-cierre al propuesto para su almacenamiento y distribución. Parámetros a evaluar y metodología analítica. El protocolo del estudio debe incluir los parámetros y especificaciones de estabilidad que son susceptibles de cambiar durante el estudio y que pueden influir en la calidad, seguridad o eficacia del medicamento. Las pruebas deben cubrir en su caso parámetros físicos, químicos, biológicos o microbiológicos. Se deben aplicar métodos analíticos indicativos de estabilidad validados. Someter los datos obtenidos en el estudio de estabilidad acelerada de acuerdo a lo indicado en el cuadro correspondiente y los datos de estabilidad a largo plazo disponibles al tiempo de hacerse el trámite de solicitud de registro. Las condiciones del estudio y su duración deben ser suficientes para cubrir el almacenamiento, distribución y uso del medicamento. Se puede aplicar en las condiciones de la siguiente tabla.
Como puntos adicionales, tenemos que es decisión del fabricante llevar a cabo los estudios de estabilidad a largo plazo a 25 grados Celsius más menos 2 grados Celsius, 60% más menos 5% humedad relativa, o a 30 grados Celsius más menos 2 grados Celsius sobre 65% más menos 5% humedad relativa. Ahora, si bien 30 grados Celsius más menos 2 grados Celsius sobre 65% más menos 5% de humedad relativa es la condición del estudio de estabilidad a largo plazo, no es necesario hacer el estudio de la condición intermedia. Ahora bien, si los estudios de estabilidad a largo plazo se llevan a cabo a 25 grados Celsius más menos 2 grados Celsius, 60% de humedad relativa, y ocurren cambios significativos durante el estudio de estabilidad acelerada, se debe llevar a cabo el estudio de condición intermedia y evaluar los resultados de acuerdo a los criterios de cambio significativo. El estudio de la condición intermedia debe incluir todas las pruebas a menos que se justifique lo contrario. Se deben presentar al menos datos de 0, 3 y 6 meses del estudio al momento de solicitar el registro y continuarlos todos los meses. En este caso se consideran cambios significativos durante la estabilidad acelerada a 5% de variación en el potencial inicial o bien el no cumplimiento del criterio de aceptación para potencia cuando se aplican métodos biológicos o inmunológicos. Cualquier producto de degradación que exceda su límite de especificación, cualquier, cualquier cosa que se exceda de los límites de pH cuando aplique, o bien cuando se excedan los límites de especificación de disolución para 2 unidades de dosificación cuando aplique. Finalmente, tenemos medicamentos conocidos, que en la selección de lotes, el sistema de contenedor cierre y los parámetros a evaluar y metodología analítica son los mismos que en un medicamento nuevo, pero los datos obtenidos en el estudio de estabilidad acelerada de acuerdo al indicado en el cuadro correspondiente y los datos de estabilidad a largo plazo disponibles al tiempo de hacer el trámite de solución y de registro. Las condiciones del estudio y su duración deben ser suficientes para cubrir el almacenamiento, distribución y uso del medicamento. Aplica cualquiera de las condiciones siguientes que vemos en el cuadro. Como puntos adicionales, tenemos que es decisión del fabricante llevar a cabo los estudios de estabilidad a largo plazo a 25 grados Celsius más menos 2 grados Celsius sobre 60% más menos 5% de humedad relativa, o a 30 grados Celsius más menos 2 grados Celsius sobre 65% más menos 5% de humedad relativa. Ahora, si bien es en 30 grados Celsius más menos 2 grados Celsius sobre 65% más menos 5% de humedad relativa es la condición del estudio de estabilidad a largo plazo, no es necesario hacer el estudio de condición intermedia. Los cambios significativos son iguales a los anteriores también. Ahora bien, tenemos las consideraciones generales para todo. El estudio de estabilidad de un medicamento debe incluir las pruebas para las características mencionadas a continuación en cada una de las formas farmacéuticas. Cuando el medicamento no requiere de alguna de las pruebas indicadas, se deberá sustentar técnicamente su eliminación. Bien, para cada forma farmacéutica tenemos esas características que son apariencia, color, olor, ensayo, pH, desintegración, disolución, dureza, humedad, resuspendibilidad, tiempo de reconstitución, contenido de conservadores, límite microbiano, inicio final, y esterilidad, que en este caso la tabla es para pruebas para sólidos, y podemos observar en los números que estos dan indicación de 1 cuando la cápsula sea de gelatina blanda y el contenido sea líquido, 2 cuando aplique, 3 cuando la disolución es requerida, 4 solo para la tableta. Por ejemplo, aquí tenemos la tableta y grafia, tenemos la apariencia y tenemos el número 2, lo cual nos indica que es cuando aplique, el color, cuando aplique, el olor, cuando aplique, el ensayo, cuando aplique, y el pH no aplica en este caso para tabletas y grafias. Y esto es para que se den una idea de cómo va a estar esta tabla constituida. Ahora tenemos las características para pruebas para semisólidos, que estas incluyen apariencia, incluyendo consistencia, el color, olor, ensayo, pH, material particulado, pérdida de peso, viscosidad, contenido de conservadores, esterilidad, inicial y final y límite microbiano. Que en este caso, el 1 es cuando aplique y el 2 cuando el envase primario sea permeable o semipermeable. Y pues ya les dije cómo más o menos se van a dar la idea de cómo leer las tablas y voy a pasar con las siguientes. Bien, ahora tenemos las pruebas para líquidos, que en este caso va a ser la apariencia, color, olor, claridad de la solución, el pH, ensayo, contenido de conservadores, inicio y final, el límite microbiano, inicio y final, esterilidad, inicio y final, pirógenos o endotoxinas bacterianas, inicio y final, pérdida de peso, resuspendibilidad y el volumen de sedimentación. Ok, en este caso los números son 1 cuando aplique, 2 cuando el envase primario sea permeable o semipermeable, 3 cuando sea de uso parenteral,
4 solo para medicamentos multidosis. Pasamos a la siguiente. Y finalmente tenemos otras formas farmacéuticas que las características en este caso van a ser la apariencia, el pH, ensayo, contenido de agua, contenido de conservadores, adhesividad, velocidad de liberación, ensayo para cosolventes, pérdida de peso, tamaño de partícula, límite microbiano, inicio final y la esterilidad, que en este caso los números van a ser 1 cuando aplique y 2 cuando el envase primario sea permeable o semipermeable. Esto, claro, son solo algunas condiciones generales. Si hablara de todas me llevaría bastante tiempo. Sin embargo, les hago una invitación a revisar la NOM 073 para que hagan de su conocimiento el resto y muchos otros puntos, porque como ya he mencionado, hablé de condiciones generales, puesto que se habla de tipos de medicamentos específicos y otras condiciones para cada uno. Por mi parte, esto sería todo. Espero haber hecho de su conocimiento la mayoría sobre los estudios de estabilidad y haya sido de su agrado dicha información. Gracias.